Para interpretar un texto necesitamos el contexto. Esta es una de las reglas fundamentales en la hermenéutica bíblica, que es la ciencia de interpretación de la Biblia. Si bien es cierto que desde la Reforma se puso en boga el lema de que todos los cristianos, todos los hijos de Dios pueden acercarse a la Biblia y pueden entenderla e interpretarla, también es cierto que necesitamos una base, unas reglas para poder interpretar, porque normalmente pues cada uno interpretamos como entendemos, pero hay reglas, hay principios fundamentales que necesitamos seguir y si no lo hacemos, pues corremos el riesgo de distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces el uso del contexto es súper elemental. ¿Y por qué te digo esto? Pues por lo que dice este texto. Mira, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo que dice Romanos 12:1. Y me gustaría compartirte este contexto que muy atinadamente explica aquí el pastor Chip Ingram en relación con esta sección de Romanos. Dice, los capítulos 1 al 3 de la carta a los Romanos identifican el problema de toda la humanidad. ¿Cuál es ese problema? Pues que hemos pecado y caído lejos de la gloria de Dios. Luego, en los capítulos 4 y 5 vemos la solución de Dios a nuestro problema al enviar a Jesús, el Hijo de Dios, a morir en la cruz en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Recibimos este regalo gratuito de salvación por medio de la fe. En los capítulos 6 al 8, el apóstol Pablo describe cómo se vive este nuevo estilo de vida sobrenatural. La vida cristiana que él describe en esta sección no solo es difícil, sino imposible. Solamente el Espíritu de Dios que habita en nosotros tiene la capacidad de manifestar la presencia y el poder de Cristo en y a través de nuestro cuerpo mortal. Finalmente, en los capítulos 9 al 11, aprendemos que Dios no solamente tiene un plan para nuestra vida, sino que también tiene un plan futuro para cumplir todas sus promesas a la nación de Israel con relación a las promesas que él había hecho y a la tierra prometida a Abraham. Lo que quiero que veas, dice aquí el pastor, más que nada es que el capítulo 12 es una mirada retrospectiva al panorama de 11 capítulos sobre la gracia y el gran amor de Dios para ti. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganar el favor de Dios. Pero se nos pide darle las gracias y responder a esa gracia de Dios de tal manera que obtengamos lo mejor de Él y así Él reciba gloria a través de nosotros. Ese es el tema de Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, si te das cuenta, Romanos 12:1 es una conexión con todos los 11 capítulos anteriores y además una conexión con los capítulos que vendrán después, del 12 al 16 de Romanos. Por eso es tan importante lo que te mencionaba, el contexto. Si no leemos el contexto, entonces pues aislamos este versículo y no le dejamos que brille en todo su esplendor el mensaje que tiene allí. El mandamiento dice, ofrezcan sus cuerpos
como sacrificio vivo. Esto nos quiere decir que este ofrecimiento de nuestro cuerpo toma lugar en un momento específico del tiempo. Este pasaje no se está refiriendo a cómo una persona entra en una relación de salvación con Dios, sino cómo después de entrar en una relación de salvación y de conocerlo personalmente, de haberle abierto el corazón y entregadole la vida, entonces le entregamos a Dios lo que Él más quiere como nuestro acto de adoración espiritual. En mi caso, dice el pastor Chip, no fue sino hasta que yo tenía 2 años y medio de ser cristiano, antes que ofreciera mi cuerpo o mi vida en un acto de compromiso total y de rendición a Cristo. Estaba batallando desesperadamente con mi vida cristiana. Mis palabras decían una cosa, pero mi estilo de vida comunicaba algo completamente distinto a lo que debía de ser un auténtico seguidor de Cristo. Conocía la verdad, pero no la estaba viviendo. Fue entonces que me encontré a mí mismo en la Universidad Estatal de Penn, donde una organización preparó una conferencia para enseñar a los estudiantes universitarios cómo dar los próximos pasos en su crecimiento espiritual. Asistí a un seminario de 2 horas sobre la vida de Abraham, en el que aprendimos cómo Dios nos desarrolla en su escuela de fe. Aquí se está refiriendo el pastor a ese personaje del Antiguo Testamento, el padre Abraham, y dice que asistió a un seminario sobre la vida de Abraham en el que aprendió cómo Dios nos desarrolla en su escuela de fe. Dice, me senté en la parte trasera del salón examinando mi jornada espiritual a través de la lente de la vida de Abraham. Estaba claro que Dios valoraba la fe mucho más que las tareas religiosas o que la moralidad obediente en la vida de Abraham. A medida que la centralidad de la fe surgió en ese seminario, Dios captó mi atención. Cuando llegamos a Génesis 22, allí escuché la historia de Abraham llevando a su hijo único, Isaac, a la montaña para sacrificarlo a Dios. Este niño se había convertido en lo más importante en la vida de Abraham. Ese niño de 12 años representaba las promesas cumplidas que Dios le había hecho a Abraham. Isaac era el hijo prometido que Dios finalmente le había dado a Abraham y que ahora le estaba literalmente pidiendo se lo devolviera. Abraham se levanta temprano y en obediencia lleva al muchacho a la montaña, prepara un altar hecho de roca, acomoda leños para el fuego, coloca Isaac sobre el altar y levanta el cuchillo, preparándose a clavarlo en el pecho de su propio hijo, cuando escucha una voz desde el cielo: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no me has retenido a tu hijo, tu único hijo. Génesis 12, del 11 al 22. Los ídolos se presentan en diferentes formas. Para Abraham, su hijo Isaac se había convertido en un punto de afecto que iba camino a destruir su relación con Dios. Dios demandó que Abraham entregara lo más preciado de su vida, no para quitárselo, sino para asegurarse de que él consiguiera lo mejor. Y mientras yo estaba sentado en la parte trasera de ese seminario, me di cuenta que todos tenemos Isaacs en nuestras vidas. Para mí era el juego de baloncesto y una hermosa chica con la que salí entonces. Si Dios quería hacer algo en mi vida, yo lo aceptaba mientras no tocara esas 2 áreas de mi vida. Mi situación en general era aceptable, confiaba en Cristo como mi Salvador y vivía mi fe, pero estas 2 áreas estaban fuera del alcance de la supervisión o del control de Dios. En realidad, esas 2 áreas eran los ídolos que le daban el sentido de identidad y de seguridad a mi vida. En la parte trasera de ese salón, me di cuenta de que estaba en una encrucijada en mi vida.
Jesús tenía que ser el Señor de todo, o no iba a ser el Señor de nada. Por primera vez en mi vida me di cuenta que en lugar de tener algo bueno para mí, la rendición era el camino a través del cual sus mejores y más grandes bendiciones fluirían hacia mi vida. Finalmente me di cuenta de que necesitaba llevar mis Isaacs a la montaña y sacrificarlos. Era un momento serio que no podía tomar a la ligera. En la parte trasera de ese salón y con las palmas vacías, ofrecí en oración el baloncesto a mi futura esposa, mi futura carrera y todo lo que yo era como un sacrificio vivo a Dios. Sabía las implicaciones y me daba cuenta de que este ofrecimiento de mí mismo necesitaría ser renovado día a día. Estaba tomando el paso de hacer a Cristo el Señor de mi vida, lo que significaba un alejamiento radical de lo acostumbrado hacia una vida de santidad. Este fue el camino que siguió el pastor Chip Ingram. Y este es el camino que Pablo, el apóstol, también nos plantea a todos nosotros: entregar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional toque tu corazón y, al igual que el pastor Chip, tú entregues tu vida en una total rendición a Dios, porque una vez más, Dios siempre tiene lo mejor. Dios te bendiga.